Morelos, es un honor tener hoy como ponente a René Mariani Ochoa, contador público con maestría en administración y doctorado en administración pública, con vasta experiencia en auditoría, fiscalización, docencia y un amplio repertorio de publicaciones de gran valor. Destacado conferencista que ha obtenido premios y reconocimientos por su brillante trayectoria y valiosas aportaciones en materia de combate a la corrupción y fiscalización. La logística del día de hoy consistirá en la presentación del doctor Mariani, dando lugar a su terminación a una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual se les invita a enviarlas a través del chat. Las preguntas que por cuestiones de tiempo no fuese posible contestar, se les hará llegar las respuestas a quien las formuló con posterioridad, para lo cual agradeceremos señalar un correo electrónico para ello. Sin más preámbulos y agradeciendo al doctor Mariani el haber aceptado la invitación a acompañarnos el día de hoy, con el tema Importancia y fortalecimiento de la denuncia ciudadana, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, en primer lugar, a María Juana, nuestra amiga, por haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes. Para mí es una enorme satisfacción y es un gran honor contar entre mis amistades a María Juana y con ella a todos ustedes. Ya me voy a hacer morelense porque ya es la tercera vez en 2 meses, 3 meses que me dirijo a ustedes, pero lo hago con muchísimo gusto. Además, fíjense, entrando en materia, platicamos de lo que es la importancia y el fortalecimiento de la denuncia ciudadana. Y simplemente, si ustedes revisan las primeras planas del día de hoy, se encontrarán que a quien no le gusta que le digan que es la primera dama de la nación, pero como se les decía antiguamente, está hablando precisamente de lo que vamos a platicar el día de hoy nosotros. Quiere decir que no porque lo diga la doctora Gutiérrez Müller, sino porque es un tema de enorme actualidad que no le hemos dado la trascendencia que el mismo tiene. Ahí tienen las láminas, son 53 láminas, aparte de la de presentación. Yo les pediría que posteriormente se las compartieran a todos los que estén interesados, con muchísimo gusto, ¿no? Pero déjenme darles a conocer 2 datos. Uno de anteayer, bueno, uno del día de hoy que ya les dije, uno de anteayer y una un poquito más vieja. Fíjense. En el año 2018, de 2.118.612 delitos, lo voy a cerrar, 2.100.000 delitos que se denunciaron, solamente 81.000, esto es menos del 4%, fue en los que el Ministerio Público vinculó a proceso a los imputados. ¿Qué quiere decir esto? Que este número de denuncias de 2.100.000 viene a representar, por otra parte, solo en un cálculo aproximado, porque no se tienen las evidencias, por supuesto, el 7% del total de los delitos que se cometen, porque hay estadísticas que establecen que el 93% de delitos no son denunciados. Entre otras razones, porque sabemos que a veces nos puede salir más caro el caldo el caldo de pollo que el pollo, en pocas palabras, ¿no? Tenemos que de cada 10 denuncias que se deberían de presentar, repito, solamente se presenta una de ellas en particular. Bueno, pero por el otro lado, esa es del 2018. Pero entre los años, los periodos sexenales, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, se iniciaron 16.821 averiguaciones previas y obviamente se empezaron a integrar sus carpetas de investigación por delitos atribuibles a servidores públicos. Luego vamos a ver qué es un servidor público, porque aparentemente son todos. Y a lo mejor no son todos, sino que son más de esos todos, porque también hay particulares que se les aplica la misma característica que a un servidor público. Bueno, de esas 16.821 averiguaciones previas en contra de servidores públicos,
Menos de 2.500, es decir, el 16%, solamente el 16% fueron consignados o vinculadas a proceso, y esto es según estadística de lo que era la PGR, hoy Fiscalía General de la República. De ellas, el 76%, es decir, 3 de cada 4, fueron por los siguientes delitos: abuso de autoridad, ejercicio indebido del servidor público y por peculado. Por cohecho fueron 1.767. Igualmente, por uso indebido de atribuciones y facultades, 1.414. Y por enriquecimiento ilícito, solamente 330. Yo creo que nada más con que revisemos los periódicos, completamos no 330, sino 33,000, pero con la mano en la cintura si nos bajamos a nivel municipal. Y entre ellos hablamos de todos los integrantes del Cabildo. Esto lo pueden ustedes tomar en consideración con base en la primera plana del Universal del día 9, o sea, ayer específicamente. Bueno, ese es como para ir abriendo boca. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta ocasión? Estos son nuestros temas. Primero, ¿qué es una denuncia? Porque hay diferentes tipos de denuncias. Segundo, de manera específica, lo que es la denuncia contra servidores públicos. Sin faltarles al respeto a ustedes, vamos a hacer una visión de lo que es la ciudadanía, porque yo quiero posteriormente utilizar ese concepto de ciudadanía para efectos de poder establecer lo que es la Contraloría Ciudadana en particular, que ustedes, varios de ustedes, son digno ejemplo de esto que vamos a poner aquí a discusión. Por supuesto, lo que es la administración pública y en particular sus integrantes, que son los servidores públicos. Esto todo, por supuesto, dentro de la cultura de la legalidad, el Estado de Derecho, lo que es el gobierno y, por supuesto, lo que es la evaluación. La evaluación es una medición, ¿de acuerdo? Y todo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, estos son nuestros temas y nos vamos a ir, obviamente, hasta que me suene la campana, porque si no, insisto, nos quedamos aquí hasta más tarde. Primero, ¿qué es una denuncia? Tal como lo dice la lámina, es un acto por el cual una persona hace del conocimiento de una autoridad un determinado hecho, con el objeto de que esa autoridad promueva o aplique las consecuencias jurídicas previstas, obviamente, en la ley o sus reglamentos. Tomado del Diccionario Jurídico Mexicano, en el derecho procesal penal, una denuncia es el acto por medio del cual una persona pone en movimiento al Ministerio Público, en nuestro caso, le hace de su conocimiento la comisión de hechos que pueden llegar a constituir un delito grave. ¿Qué quiere decir todo esto en síntesis? Que no necesariamente lo que se denuncia es o puede convertirse en un delito en particular. Si yo vengo y abofeteo a una persona en la calle, a lo mejor me puede denunciar, pero no hay una sanción, porque esta es otra característica del delito. Todo delito debe de tener prevista una sanción específica, constitucionalmente hablando. La acción y efecto de denunciar es en un documento en el que se da noticia a la autoridad competente de que realizaron un delito o que ejecutaron una falta de atención, etcétera, etcétera. Esto según el diccionario de la Real Academia Española. Denunciar nos establece el mismo diccionario que es participar o declarar oficialmente el estado ilegal, irregular o inconveniente de algo, de lo que ustedes quieran. Darle a conocer a la autoridad judicial o administrativa parte o noticia de una actuación ilícita o de un suceso irregular. Ahora bien, ¿qué es un ciudadano? También, para la misma fuente, para el mismo diccionario, para ya dejar ahorita a un lado las leyes en este momento, es una persona considerada como miembro activo de un Estado. No un miembro pasivo, ¿me explico? Sino activo, que le gusta ser ejecutor de sus derechos políticos,
pero al mismo tiempo estar sometido a sus leyes. Denuncia ciudadana, lo que ustedes hacen, varios de ustedes como Consejo Ciudadano. El artículo 109 constitucional establece muy claramente que cualquier ciudadano, ya empezamos, obviamente, tiene que ser mayor de edad, por lo pronto, bajo su más estricta responsabilidad, esto es muy importante, ¿sí? Si denunciamos, nos hacemos responsables y mediante la presentación de elementos de prueba, no solamente con la pura lengua, no solamente con saliva, sino con documentos probatorios de lo que estamos nosotros estableciendo, podemos formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de lo que sea considerado como conducta desviada que puede llegarse a cometer algún ilícito. Y de estas hay muchas, entre paréntesis. Ayer se dio a conocer que se rechazaba, de hecho anteayer, la cuenta pública del 2018, la última del sexenio de Peña Nieto, lo cual no es el primer elemento que esto sucede. Y en buena hora se está dando a conocer todo esto porque los diputados ya cumplieron con su obligación en tiempo y forma, y la Auditoría Superior de la Federación también cumplió en tiempo y forma, no obstante todos los inconvenientes que la pandemia que estamos viviendo, gracias a Dios que estamos viviendo, y sí, repito, gracias a Dios porque estamos vivos y aquí estamos platicando, nos ha circunscrito a depender en demasía quizá de estos instrumentos por los cuales y medios y tecnología, etcétera, por los cuales tengo yo la oportunidad de dirigirme a ustedes. Una denuncia de hechos. En el caso específico de la Auditoría Superior de la Federación, es la acción mediante la cual hace la propia auditoría del conocimiento del Ministerio Público una irregularidad cuando está realizando ella sus funciones de fiscalización y que presume que puede ser constitutiva de un delito que sea imputable a un servidor público u, ojo, por favor, a un particular. Para que haya corrupción, lo vamos a ver en un momento más, se necesita cualquiera de los elementos que vamos a mencionar, pero fundamentalmente que alguien se beneficie de alguna situación, que se apropie de recursos que no le pertenecen, que sobre todo sean de índole pública, o que se aproveche de su empleo, cargo, comisión o actividad, tal como lo define el compendio que ahí les estoy mencionando. Pero hay también una denuncia popular. Fíjense cómo vamos viendo diferentes tipos de denuncia. En este caso en particular lo contempla la Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 67 y 68 que estoy aquí mencionando. Y viene a corroborar que toda persona, pero aquí ya habla de organización, por ejemplo, el Comité Ciudadano, podrá presentar denuncia ante la autoridad, por supuesto, sobre cualquier hecho, acto u omisión. Este es el punto que yo quiero rescatar. Si yo tengo obligación de hacer y no lo hago, estoy incurriendo en una omisión. Consecuentemente, soy responsable de lo mismo, que puede producir daños al ejercicio de los derechos que la propia Ley General de Desarrollo Social me está dando, me está otorgando a mí como potencial beneficiario. Esta denuncia popular se puede ejercitar, repite, en la ley por cualquier persona, pero tiene que ser por escrito y debe de contener los elementos para que se considere formal, el nombre y razón social del denunciante o en su caso de su representante y lo que está pretendiendo denunciar, actos, hechos u omisiones. Y además los datos que puedan permitir identificar a la autoridad infractora o en su caso las pruebas también que pueda ofrecer el propio denunciante. Puede haber
denuncia por incumplimiento a obligaciones de transparencia. Esto es, ya me cambio de ley. Ahora me voy a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ojo, por favor, a la información pública. Después voy a irme al artículo 6º constitucional para que no me crean a mí, sino le crean a la Constitución de qué es o cuál es la información pública, ¿sí? Porque lo dice en forma diáfana, por supuesto, sí también. Ok, cualquier persona puede denunciar ante los organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de transparencia prevista entre los artículos 70, 83 y demás disposiciones aplicables. Esto lo dice el artículo 89 de la Ley General de Transparencia. O bien me cambio a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también me dice quién es un denunciante, persona física o moral, o en su caso, el propio servidor público que acude ante las autoridades investigadoras para denunciar actos u omisiones que pudieran ser o vincularse con faltas administrativas. Esto lo dice los artículos 91 y 93 de esta misma Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, y llegamos a una que a ustedes como Comité Ciudadano les interesa, la denuncia popular. Aquí específicamente nos vamos a ir al artículo 79 constitucional y al 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Híjole, dices, oye, ya párale de artículos y párale de leyes o de normas legales, ¿no? No, es que lamentablemente ese es el problema. Para poder actuar ya no necesitamos leyes, ¿eh? Ya tenemos las suficientes leyes. Tenemos que acatarlas, tenemos que instrumentarlas y las autoridades respectivas tienen que implementarlas. Y nosotros como ciudadanos tenemos el bagaje suficiente y los fundamentos correspondientes para poder actuar. Actuemos, pues. Por eso hablamos de importancia de la denuncia ciudadana, ¿sí? Bueno, aquí está específicamente otra vez el hecho que cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma, no tienes que comprobar que existe, se presume el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos. ¿Cuáles son esos recursos públicos? De una vez se los voy anticipando. Todos los que están contemplados en el presupuesto de egresos respectivo de la Federación, del Estado o de los municipios o de los organismos, como se llamen, paraestatales o descentralizados que manejen recursos cuya procedencia, insisto, esté contemplada en el presupuesto de egresos respectivo. Deben estar fundadas, por supuesto, esas denuncias con documentos, porque si no, también es muy endeble el servidor público porque puede ser atacado de manera inmisericordia en muchas ocasiones. Por supuesto que sí. Y sobre todo cuando hay algunos intereses que les estorban a algunos. Y entonces hoy, precisamente el día de hoy, estaba yo leyendo a las 7 de la mañana una esquela de un queridísimo amigo mío. ¿Y qué creen? No es cierto, está vivito y coleando. Alguien le mandó publicar su esquela. Cuando le hablé me dice, no, ay, perdón, se me salió, pero así me dijo, aquí estoy vivito y coleando, pues me da mucho gusto, etcétera, etcétera. Pero a ese grado, y no es servidor público, fue servidor público, pero pues ha pisado muchos callos y entonces le están mandando el mensaje de alguien que le interesa que mejor esté en el panteón, ¿no? Pero en fin, ok, vamos a continuarle. El escrito de denuncia debe de contar con los elementos y pruebas que señala este articulado que ahí les estoy mencionando, esta es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, pero también la propia Auditoría Superior tiene la obligación de llevar un control y de informar específicamente cuál es el estado que guardan esas denuncias que ella recibió, porque así lo mandata el artículo 65 de su principal ley, que es la de fiscalización y rendición de cuentas, ¿sí? Correspondiente. Y te hace la mención de que no se excluye
lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se deriven de la revisión de la cuenta pública respectiva. Ahora bien, ya vimos los tipos de denuncias, etcétera, etcétera, que deben de llevar, en fin. ¿Por qué nos vamos a detener en los servidores públicos? Ah, porque ellos tienen poder y ese poder se los dimos nosotros. Nosotros, dice Sabater, Fernando Sabater, les hemos concedido el poder de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Por ello nos indigna, nos enoja, nos enerva, nos emociona y todo lo que ustedes quieran ahí adicionarle, alvaradeñamente, cuando abusan de nuestra confianza. Y por eso les exigimos que si tienen la autoridad, tengan, por supuesto, el reverso de la medalla, que es la responsabilidad. Pero por otro lado, el ámbito ya simplemente con las leyes y constitución, etcétera, que hemos estado aquí mencionando, les puedo decir a ustedes que el ámbito normativo de la gestión pública es así, descomunal. Platicaba yo con nuestra amiga María Juana, le recomendaba yo un libro que tuve la oportunidad de coordinar y que tuve excelentes compañeras fundamentalmente de trabajo, que se llama Los servidores públicos, léxico y responsabilidades fundamentales, y ya le di todos los elementos a María Juana para que ella se los pueda compartir a ustedes, que creo que les puede servir, sinceramente. Son 1110 páginas, 2 tomos, en donde estoy haciendo referencia de más o menos, unas 44 diferentes leyes, constituciones, etcétera, para el ámbito federal que tienen que ver con los servidores públicos. Por eso es que digo, ahí en particular digo que los servidores públicos son responsables no solo de lo que hacen, sino de cómo lo hacen. ¿Me explico? Pero también de todo lo que no hacen cuando es su obligación hacerlo. ¿Me explico? Verdaderamente es muy difícil ser servidor público. Los que hemos sido sabemos de qué estamos hablando. Y estamos expuestos a tener que ser congruentes, que es muchas veces lo más difícil que existe para cualquier persona. Actuar conforme a nuestras creencias, actuar con ética, por supuesto, y ser estoico ante las tentaciones. No exagero, las tentaciones son muchas y de muy diversas formas. Es como el diablo que dicen que existe, que también puede tener cola y cuernos y todo así, pero puede tener una figura extraordinariamente atractiva, ¿no? Y nos llama la atención y ahí vamos como güeyes y caemos, ¿no? O puede ser dinero, puede ser lo que ustedes quieran. Bueno, en fin, ¿quiénes son servidores públicos? Ok, nos dice el Código Penal Federal, nos lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Fíjense todo el ámbito y ahí les estoy diciendo qué artículos, no los estoy inventando, Estoy aquí haciendo una especie de resumen de todos ellos. Dice, y lo estoy destacando en letras de diferente color al negro, en general, en todas, no nomás aquí. Toda persona que desempeñe un empleo, llámese como se llame, la Administración Pública Federal, en la Ciudad de México, en organismos descentralizados, etcétera, ¿sí? O en los fideicomisos públicos, o en las empresas productivas del Estado, ojalá y fueran productivas, no solamente del Estado, como es Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que son las únicas, y sus empresas correspondientes, pero que están identificadas con estas dos, que trabajen en el Congreso de la Unión o en el Poder Judicial, o que manejen recursos económicos, es decir, recursos que están presupuestados, se consideran servidores públicos. Y ahí se incluye a todos los ejecutivos, nivel federal, estatal y municipal, a todos los diputados, senadores, etcétera, obviamente de los dos niveles de gobierno, estatal y federal, a los magistrados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y todos se consideran
servidores públicos. En otras palabras, servidor público es aquel que recibe su salario con cargo al presupuesto de egresos correspondiente. Esa es mía, ¿eh? Ya no lo dice ninguna ley, pero para efectos prácticos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál es la información pública? Este es el artículo 6º de la Constitución. Y primero, no vean colores, después vemos los colores, ¿sí? Toda la información, ojo, toda, no una parte, toda, y toda es el 100%, perdón que sea yo insistente, pero lo dice claramente la Constitución. Toda la información que tenga cualquier autoridad, ¿ok? Y ahí síganle leyendo. Los tres poderes, los órganos autónomos, los partidos políticos, en buena hora, los fideicomisos, fondos públicos, de tan reciente discusión, y ojo, así como cualquier persona física o moral o sindicato, en buena hora, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los 3 niveles de gobierno, es pública. Ahora vámonos por color. Dice información en rojo y después abajo dice pública. Entonces, ¿qué es información pública? Toda la que está en posesión de cualquier autoridad. ¿De acuerdo? Esa es la información pública. En pocas palabras, todo lo que tienen que documentar en su accionar y solo se puede reservar temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. En términos, obviamente, de la Ley General de Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, ¿no? Pero, ojo, se complementa diciendo que para efectos de su interpretación de este derecho, se debe de aplicar el principio de máxima publicidad. Y máxima es toda. No una partecita, no lo que yo quiera, no, es máxima publicidad. ¿De acuerdo? Y además te dice que todos deberán documentar el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Y este es uno de los elementos que más fácilmente se puede establecer como de sanción porque no lo documentan al respecto, ¿sí? Y si aquí le adiciono la Ley General de Contabilidad Gubernamental, María Juana, en honor a María Juana y a los que son contadores, ¿sí? Con mayor razón. La Ley General de Contabilidad Gubernamental te establece claramente cómo se debe de registrar y en consecuencia cómo debes de documentar o la documentación te sirve para efectos del registro, ¿sí? Pero en respecto a los que no son contadores, ahí la dejo, aquí en particular. Pero la Ley General de Archivos, ¿sí? Te dice específicamente cuáles son la forma de documentar todas tus acciones. Y ya termina la fracción tercera del artículo 6 constitucional con el complemento que es el acceso gratuito a la información pública. Ya sabemos que es información pública, ok, con la máxima difusión, etcétera, etcétera, tenemos posibilidad de accederla sin ningún costo. Y lo mismo a mis datos personales o a la aplicación de los derechos ARCO que es totalmente referido al acceso, rectificación y oposición, etcétera, de mis datos personales, ¿no? Ok. Para esto tenemos que ir creando lo que es la cultura de la legalidad, en mi opinión, para poder vivir en un estado de derecho. Porque si tú haces lo que quieres y yo hago como que te hago caso y tú haces como que aplicas la justicia y todos hacemos como que trabajamos y todos los patrones, quienes sean, hacen como que nos pagan y todos nos hacemos como el tío Lolo, pues por eso estamos tan fregados como estamos. Y peor que vamos a estar, ¿sí? Entonces, en el caso, en lo primeritito, el artículo 8 de la Ley General de Transparencia nos dice que toda, y también la Constitución, que toda autoridad tiene que fundar y motivar sus resoluciones respectivas. Es decir,
solo puede hacer lo que está obligado a hacer. Ese es el fundamento y tiene que decir artículo, ley, etcétera, etcétera. Y tiene que decir por qué está actuando en consecuencia, ¿no? Entonces, en este sentido, yo considero que la principal función del Estado es brindar certidumbre, claridad y confianza a la sociedad para sentirnos protegidos, pero al mismo tiempo en libertad, para podernos manifestar, para tener una convivencia civilizada, en paz, sin miedos y sin amenazas. Eso es lo que yo creo que es la principal función del Estado. Podemos estar contradiciéndonos en algún aspecto, pero es lo que yo creo que es su principal obligación como tal. No puede hacer lo que no le está permitido. Y si, bueno, ya mejor no me meto en cuestiones de declaraciones políticas. Vámonos a la denuncia, tal como estamos. Ya sabemos, en el caso de los elementos fundamentales del Estado, ya sabemos que según sean quienes sean nuestros autores preferidos al respecto, pero todos coinciden en que es soberanía, población, territorio, gobierno y orden jurídico, ¿de acuerdo? Que son los 5 principales elementos de la existencia del Estado. Y que es el único que puede actuar de manera legítima haciendo uso de la fuerza para meter orden, ¿no? Ahorita simplemente la Basílica de Guadalupe está resguardada para que no vayamos a hacer nuestras declaraciones de fe y ojalá y no haya ningún problema, porque la fe va más allá de otra cosa y deja de ser fe para convertirse en fanatismo. Pero en fin, tampoco nos metamos en esto, ¿no? Dicen que contra la religión no hay que hablar, ni tampoco de política, ni tampoco de deportes. Pero que ganan los Pumas hoy, van a ganar los Pumas hoy, ¿eh? Ahí lo veremos al ratito. Bueno, vámonos a lo que nos ocupa. Espérate, ¿ya no quiere caminar esto? Ya. Ok. Ojo con esto para efectos de que, y no lo digo yo, lo dijo esta extraordinaria mujer que recientemente falleció, que era ministra del equivalente de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Extraordinaria mujer por todos lados, ¿sí? Lamentablemente falleció. Dijo ella que en su forma extrema, casi cualquier poder luce peligroso. Pues veamos de qué estamos ahorita rodeados, ¿no? Entonces, híjole, sí, la verdad, el Estado de Derecho implica la división y la independencia de poderes. Les mencionaba yo hace un momento, fuera del ámbito público, que estaba yo leyendo las modificaciones que está proponiendo el Senado de la República a la ley del Banco de México. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, por ejemplo de ahí, ¿no? Porque una política de Estado debería de tomar en consideración no solo a los 3 niveles de gobierno, sino a los órganos del Estado. Vean las decisiones desde el punto de vista presupuestal, todo lo que está generando en la disminución de la hacienda pública, estatal y municipal. No hay ninguno que se salve, ninguno se salve. Las políticas de gobierno, entonces, son decisiones de acción inmediata, pero que no tienen la consulta ciudadana y que consecuentemente les va a llegar a afectar cuando se conviertan en políticas públicas, que son las que ya se agendan y que deberían de tener previa consulta y participación ciudadana, precisamente por los efectos que puede tener una política pública. El agua, simplemente, que estoy enterado porque María Juana me hace favor de enviarme información al respecto. Vean todos los problemas que se presentan, ¿no? Y yo creo que el agua va a llegar a ser, lo acabo de leer ayer, anteayer, casi como el petróleo, se va a cotizar en bolsa y todo lo que ustedes quieran al respecto, ¿no? En fin, las políticas públicas, estoy convencido de que deben de ser definiciones con la participación ciudadana plena en todas sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque los ciudadanos son los que van a ser los principales beneficiarios o los principales perjudicados. En consecuencia, si yo soy un buen servidor público, y máxime si soy ejecutivo, debo de escuchar y de atender antes de decidir. A veces nos da miedo eso, porque el poder nos marea,
Dice que marea a los inteligentes y a los tarugos los enloquece. Los tarugos con P, ¿eh? Bueno, el gobierno, tomo esta definición de Roberto Ábalos, que para mí se me hace muy buena síntesis, es la forma política que adopta el Estado, al que ya vimos cómo se integra, para regular la conducta humana, solucionar conflictos entre particulares o entre ellos y las instituciones. Y lo que les decía yo, un buen gobierno toma en consideración a la opinión pública y, por supuesto, a la participación ciudadana. No debemos confundir las formas de Estado con las formas de gobierno, ¿eh? Porque las formas de gobierno comprenden solamente al núcleo de poder. En cambio, las formas de Estado incluye a toda la población y en todo el territorio, por supuesto. ¿Ok? Entonces, sobre todo, ahorita tomando en consideración lo que estamos viviendo, 10 gobernadores en la asamblea que están ellos intentando constituir, no sé si con razón o sin razón, porque nos llevaría, no una conferencia, sino todo, yo creo que un curso sobre lo que es la ley de coordinación fiscal, que está obsoleta, sí estoy de acuerdo que está obsoleta, por supuesto que sí. Y que se puede mejorar, por supuesto que todo se puede mejorar. Bueno, ojo, no lean la parte de abajo, por favor. No lean la parte de abajo. Esa la vamos a leer después. Y voy a leer textual. No necesito sabios, sino ciudadanos buenos y honestos. Aquel que me sirva debe enseñar lo que yo le ordeno. Si alguien no puede hacerlo, se puede ir o yo haré que se vaya. No lean lo de abajo. ¿A quién le atribuyen esto? No es a quien ya saben, ¿eh? Esto lo dijo, y lo dijo hace mucho tiempo. Fíjense que vivió entre 1792 y 1806, Francisco I, que fue el último emperador del Sacro Imperio Romano. A mí no me interesa que sean eficientes, me interesa que tengan lealtad ciega, etcétera, etcétera. No, algo parecido, repito, pero lo dijo Francisco I. Repito, en estas fechas. Ya está de dónde lo saqué. Que por cierto les recomiendo el libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Entre paréntesis, de Acemoglu y Robinson. Bueno, ok, quien tiene el poder tiene facultades extraordinarias y por eso es que la democracia, que gracias a esa democracia están en el poder ellos, es un proceso que no termina nunca y que debemos de irlo perfeccionando. Y como dijo Churchill, no es el mejor régimen, pero sí es el sistema que asegura una mayor participación ciudadana. Pero esa participación no solo se debe de dar en la votación. Ahí empieza. Después debemos de involucrarnos para efectos de hacer que cumplan con todas sus promesas, etcétera, etcétera, ¿sí? Se supone que a través de la democracia se hacen menores nuestras diferencias, nuestras divergencias y disminuyen los conflictos para irnos por rutas legales y consecuentemente pacíficas, ¿no? De ahí es que saco el aspecto, llámenle como ustedes quieran, Contraloría Social, Contraloría Ciudadana, Contraloría de la gente, si quieren, del pueblo, sabio y bueno, como ustedes quieran, ¿sí? Pero de ahí sale en particular. ¿Por qué razón? Porque no va a haber mejor contralor, mejor supervisor del vecino que está recibiendo directamente el beneficio o va a recibir el perjuicio correspondiente. Por eso es que la participación ciudadana, y ahorita con eso vamos a concluir, con varios documentos que les voy a hacer mención de parte de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Esa supervisión es una auditoría sobre la marcha. Es nuestro papel de trabajo de la fiscalización. La fiscalización no tiene que ser a posteriori, sino debe de ser, en mi opinión,
sobre la marcha para evitar que haya desviaciones. Entonces, si metemos a la ciudadanía, pues estamos hablando de lo que se conoce como gobernanza y buen gobierno, ¿no? De legalidad y de legitimidad, como debe de existir en una democracia que se precie de serlo. Ya decía yo que toda evaluación es un control correctivo. Es un control preventivo o en su caso correctivo, si es que se está desviando. Pero esa evaluación se apoya en la rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas forma parte de la información pública, que ya vimos lo que era. Y todos tienen la obligación temporal, cuando menos de cada trimestre, repito, cuando menos cada trimestre, de estar subiendo la información al sitio de internet para que se haga pública, ¿sí? Porque eso es información pública. Y ahí se está haciendo la rendición de cuentas. Ya podemos entonces a revisarla y viene la base de la fiscalización. Pero si no hay transparencia o si no hay archivo, pues mucho menos vamos a poder hacer nuestras labores de contraloría. Si podemos nosotros prever, siempre será mejor prevenir que remediar o que lamentar, ¿no? Ok, pero esa rendición de cuentas debe de ser oportuna, debe de ser integral, es decir, por todo, y debe de ser accesible para que la fiscalización pueda estar perfectamente legalizada, sistematizada y objetiva, no subjetiva. Es como como toda auditoría, debe de tener sus bases para que no nos vayamos a desviar o vayamos a ser subjetivos. Y la transparencia debe de darse con la máxima publicidad, tal como lo vimos hace un momento. Y déjenme decirles una frase de Ramón Aguilera, que es para mí quien más sabe de la materia, de archivos en particular. Dice Ramón que es la pieza del rompecabezas, que los archivos son las venas por donde corre la información de la gestión administrativa, porque muestra y sustenta todos los actos, buenos o malos, de los servidores públicos. Y nos ayudan como herramientas de trabajo, porque en ese archivo se plasman las huellas de las decisiones. Por eso a veces los archivos no los queremos dar a conocer, porque si son del conocimiento de la ciudadanía, si se democratiza esa información, nos pueden jalar las orejas. Pues de eso se trata, precisamente de eso se trata, ¿eh? Ramón fue de los que mayormente participó en la Ley General de Archivos. Ok, lamentablemente, la corrupción, y la tomo de nuestro amigo Mauricio Merino, la corrupción es el resultado de los espacios de discrecionalidad en que actúan los servidores públicos. Cuando tienen esa facultad de decidir, híjole, la puerca empieza a torcer el rabo. Simple y sencillamente porque tienen atribuciones para tomar decisiones en nombre de la sociedad. Y ahí es donde las tentaciones, repito, se nos pueden pintar en diferentes formas, ¿no? Y termina diciendo el doctor Merino, es la captura privada de los recursos públicos. Y ya yo adiciono que es la apropiación indebida de lo ajeno en beneficio personal. Y el padre de todo esto fue Klitgar. Dice que la presencia de un monopolio en la toma de decisiones te lleva a ser discrecional, y la discrecionalidad es la ausencia de falta de reglas generales claras, conocidas por todos, y la ausencia de rendición de cuentas son fórmula perfecta para proliferar la corrupción. Y es imposible que nuestro país tenga mayor desarrollo si no reducimos las prácticas de corrupción. Vamos a ver en un momento más unas láminas que a mí se me hacen excelentes documentos al respecto, pero debemos de combatir no solo la simulación de contrataciones o las empresas fantasmas o la evasión fiscal también, por supuesto, pero también el simple robo hormiga, ¿no?
o cualquiera de los delitos que acabo de mencionar que ya requieren cierta sofisticación. ¿Por qué? Porque la corrupción impacta las acciones de gobierno, todas las acciones de gobierno. El moche o como ustedes le quieran llamar, por supuesto que sí. Pero no solo son financieros, son desvíos de esos recursos financieros, pero también materiales y humanos. Por ejemplo, nepotismo. Por ejemplo, tráfico de influencias. Por ejemplo, grupos de poder o amiguismo o compadrazgo o influencias partidistas. A mí me eligieron y yo voy a poner a quienes me sean leales, ¿sí? A quienes son de mi partido. Entonces me apropio de las posiciones correspondientes. Estoy cometiendo, por supuesto, un acto de corrupción y debemos de apoyarnos, por ejemplo, en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, que yo considero que es muy buena y que puede llegar a funcionar muy bien si se cumple con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Perdón, estamos a 5 minutos. Ok, bueno, me voy más rápido. Quiero ubicar a la Secretaría de la Función Pública. Y te dice en complemento la Ley General de Desarrollo Social con lo que ya platicamos, porque miren, estos programas son de la Secretaría de la Función Pública. No soy publicista, ni de la Secretaría de la Función Pública, ni de la doctora Irma Heréndira Sandoval, de todos mis respetos, pero pues ella se defenderá como crea conveniente. Pero estos programas son muy buenos, Estos 4 programas, y vean que son recientes, es del 30 de agosto, del 12 de julio del año pasado y del 6 de septiembre del año pasado. Pero uno que tiene escasamente un mes, que es del 5 de noviembre del mes pasado, apenas. Y aquí se establecen, tal como lo está mencionando, lineamientos, por ejemplo, para la promoción y operación del sistema de ciudadanos alertadores. ¿Qué es esto? Denunciadores, en pocas palabras. Y se les da inclusive derechos de protección. Yo creo que los 4 son un buen elemento que nos pueden dar muy buena información al respecto. A ver, aquí se menciona específicamente los 5 ejes que maneja la Secretaría de la Función Pública y cuáles son las medidas de protección al denunciante en todos los aspectos. O sea, sí se le está dando una gran importancia al correspondiente. Miren, pues les voy a hablar rapidísimamente de 2 documentos. Uno es el Índice Global de Impunidad, que está manejado por la Universidad de las Américas de Puebla y otras instituciones que aquí mismo lo estamos viendo, pero me voy a ir a la siguiente lámina con los 10 estados que tienen los índices de impunidad más altos, y vamos a ver por qué rápidamente. Me voy a tomar unos minutos, si me lo permites, María Juana, porque casualmente, miren, dice que los estados que redujeron su índice de impunidad está Morelos. Sí, digo, a mí no me espanta, pero a ustedes sí les puede llamar la atención, pero no lo digo yo, ahí está la fuente correspondiente. Y en contrario, los que se dice que la impunidad se da porque el sustento para poder atender esto está precisamente en el Poder Judicial. Y resulta que el sistema de justicia está más que rebasado por el déficit que representan para poder atender los jueces en promedio todas las denuncias correspondientes que se van presentando, ¿sí? Fíjense, y por el otro lado, aquí se complementa con esa información del INEGI, que nos da algunas cifras adicionales, y me quiero ir el número de agencias del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes. Esto es más que interesante.
porque repito, ellos son los que nos van a atender, la saturación del sistema de justicia, cuáles son los estados que tienen un menor número de juzgados y en la medición del impacto de violaciones a los derechos humanos. Pero vámonos a este es muy importante concepto, se llama iniciativa ciudadana. La impunidad cero es obviamente que haya ese deseo de llegar a erradicar la impunidad. Aquí estoy mencionando que es Transparencia Mexicana, Fundación de este país, etcétera, con Reyes Heroles como fundador. Y se llama así Índice de Impunidad de México. Para los 32 entidades de la federación y se complementa con el que les mencionaba hace un momento de la Universidad de las Américas. Y es este informe ejecutivo que también se los recomiendo, que llega a estas tres grandes referencias: transparencia, anticorrupción e impunidad. Y el escenario ideal, como lo dice, es que el coeficiente sea igual a cero. Cero opacidad, cero corrupción y cero impunidad. Estamos hablando de que todos nos queremos ir al cielo, ¿no? Porque el infierno pues ya lo conocemos aquí, en esta vida. Entonces, ¿para qué queremos irnos allá con el diablo? Entonces, el ideal es cero opacidad, cero corrupción y cero impunidad. Y vean cómo debemos de ir atendiendo, y aquí sí vamos a encontrar que en la métrica de gobierno abierto elaborada por el CIDE, también conjuntamente con el sistema para Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI y el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas. Y llegamos, fíjense, a lo siguiente. ¿Cómo se comportan en las 32 entidades federativas esas tres entidades? En opacidad, quien se lleva las palmas, porque tiene la calificación más baja, es Querétaro. En corrupción, ahora sí van a estar de acuerdo conmigo, porque ustedes lo están sufriendo, con el número de víctimas de corrupción por cada 100,000 usuarios, más alta en el 2015 fue Morelos. Y en impunidad, la entidad peor evaluada fue Quintana Roo. Adelante tienen ustedes cómo se miden estos coeficientes, y ahí vemos que, por ejemplo, Morelos tiene 84.65 unidades en la escala que aquí se está midiendo. Nos continuamos, esta es la corrupción por entidad, y aquí está muy claro que hasta abajo, aquí ven ustedes que está Morelos con el nivel de corrupción mayor, y la entidad peor evaluada es Morelos. El coeficiente TAI de Morelos, ahí lo tienen, tal como está. Obviamente le di mayor preferencia al estado de ustedes. Y por otro lado, aquí tienen ustedes las referencias para poderlas hacer más importantes por si quieren ustedes profundizar. Ok, ya le dimos una pasadita, cumplimos, me pasé con una hora, pero estoy a sus órdenes para las preguntas y evasivas que yo puedo dar con mucho gusto. Adelante, María Juana. Muchas gracias. Ahora daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, por lo cual le solicitaríamos a quienes nos acompañan que por favor las manifiesten a través del chat. Nuestro compañero, el licenciado Vicente, nos hará favor de hacer las preguntas. Adelante. O si alguien gusta hacer alguna intervención, nos avisa para abrir el micrófono. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a doctor René Mariani por esta muy amigable presentación de cosas que suelen ser muy áridas, al menos para el ciudadano común y corriente, que mentalmente no ha evolucionado, déjenme decirlo así,
no ha evolucionado y que está esperando que todo su bienestar lo resuelva, en todos sentidos lo resuelva el gobierno. Y en ese sentido, no se preocupa ese ciudadano convencional en encontrar en conocer cuáles son las reglas de juego que están vigentes en nuestra sociedad en todos los aspectos porque pues finalmente se dedica a resolver su propia cotidianidad como puede y a vivir pues al final quejándose, porque la mayoría de los ciudadanos así a eso nos dedicamos, a quejarnos de que no pasan las cosas como uno quisiera que pasaran y simplificando las causalidades. Así que muchas gracias por esa manera tan amigable de platicar de este tipo de cosas. Bien, pues abro el foro a preguntas que quieran hacer directamente los que estamos siguiendo esta conferencia. Sí. La Antonio parte Sánchez técnica, abrimos los micrófonos para quien... Ya están abiertos. Adelante, pues entonces no veo con claridad quién levanta la mano. Creo que Antonio, ¿quieres? Antonio Sánchez. Sí. Adelante, Antonio. Gracias, René. Pues un gusto saludarte. Gracias. El hecho de haber tenido la oportunidad de escucharte esta tarde, pues ilustras muchísimo. Creo que parte de lo que tú hoy nos estás transmitiendo es una cultura que no la tenemos asimilada los pobladores de este país. Como bien lo decía Vicente, nos tienen como zombies, ¿no? Atados ahora a una tarjeta de débito para sacar dinero. A partir de ahí nos compran nuestras voluntades. El gobierno así nos quiere mantener, desgraciadamente también por la propia situación que tiene nuestro país. Así estamos. Sin embargo, bueno, primero me sorprende mucho la última lámina. Yo pensé que nos íbamos a salvar de estar siempre en el sótano, pero pues desgraciadamente, a pesar de que no son datos actualizados, pues no creo que esa información actualizándose vaya a cambiar mucho, ¿no? Sin embargo, yo considero, y es una inquietud, que esa cultura de falta de denuncia sucede porque también vemos muy pocos resultados, y al no ver resultados, como que la gente muchas veces pues prefiere o evita tener problemas, ¿no? Así lo escucho yo. Y perdón, no empecé presentándome. Yo soy presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, y bueno, soy Antonio Sánchez Purón. Y esta situación me pasa muy seguido porque yo encuentro actos que son de corrupción total, y yo la primera invitación que les hago es que denunciemos de manera conjunta y que lo respaldo yo como institución, y la gente me acaba hablando a los pocos días diciéndome que mejor deje ahí las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una de las partes que más tenemos que trabajar, ¿no? Veo que no es complicado levantar una denuncia de acuerdo al esquema que nos presentaste. Sin embargo, hay algo que sucede que a final de cuentas, pues no vemos un resultado. Hoy lo estamos viendo con el propio presidente municipal, que está metido en un lío y todo se está resolviendo de manera legal. Y bueno, cada uno tendrá su derecho, pero a final de cuentas, pues a nosotros sí nos gustaría ver un cambio y un resultado en nuestra ciudad. Hoy como ciudadanos, sobre todo muy vinculados con el tema del agua, sabemos que hay situaciones muy, muy anormales dentro del sistema operador y nada sucede. Entonces, esta inquietud yo quisiera transmitirle y preguntarle qué es lo que sucede, qué es lo que nos falta como ciudadanos. Gracias. No sé si dejamos participar y al final intento hacer como un resumen. Prefiera, doctor, ¿qué prefiere? Vicente, como tú determines. Como usted determine, lo que le resulte favor, más cómodo. Como sea la costumbre entre ustedes. Yo encantado de la vida. Como ustedes me digan. Para no evitar la participación de alguien que quiera hacerlo. ¿Hay alguien que en la línea de la pregunta de Toño tuviera
otra pregunta? Sí, María Isabel, Marta. El micrófono. Marta, No se te el escucha, Micrófono, Marta. Marta. Marta, tu micrófono. Marta, tu micrófono, no te escuchamos. Aparece como abierto, pero no se escucha nada. No, yo lo tengo cerrado. No, yo también Marta. Marta. Aparece tu micrófono como cerrado, Marta. No nos escucha. Le podemos... sí, no. Bueno. Bueno. ¿Quién? Sí, ¿quién? Es Connie. A ver, ahorita. A ver. Es que no me dejaba el anfitrión. Adelante. Exacto, el anfitrión Okay, no deja. no me dejaba el anfitrión, ¿ok? Adelante, Marta. Doctor Mariani, en las denuncias, una de las, aparte de toda la situación social, miedo a represalias y todo eso, hay otra dificultad. Los costos de personal jurídico, de profesionales de jurídico, son costosos. Y usted ahorita mencionó que la autoridad tiene que motivar y fundamentar, pero los ciudadanos realmente lo hacemos los que sabemos y porque queremos, pero yo, hasta donde yo entiendo, yo no tengo que motivar y fundamentar, ¿o sí? No, de preferencia sí, diciendo que en tu calidad de ciudadana vas a presentar la denuncia sobre X, Y o Z que pudiera ser constitutivo de un delito y que en razón de esto o lo otro más allá, ¿no? Como perjudicada por el hecho de que no se está haciendo o al contrario, como perjudicada por el hecho de que se está haciendo, ¿sí? En particular. Pero sí, de preferencia, no tienes la obligación, pero yo te sugiero, por eso mencioné todos los artículos de las diferentes leyes, porque ahí se fundamenta. Y la motivación es el por qué tú te ves afectado, ¿sí? En pocas palabras. El problema es, como bien lo decía Antonio hace un momento, ¿sí? Somos muy apáticos, caray. De verdad, yo creo que ese es uno de nuestros problemas que tenemos, en el sentido de que no tenemos la cultura, no tenemos la educación, no tenemos la disciplina, hasta que nos tocan en el bolsillo, o nos tocan a nuestra familia, o nos tocan, etcétera. Yo haría un símil con el COVID. Primero, abrazos, apapáchense, después el detente, animal del demonio, y que con eso se iba, y ya después, etcétera, ¿no? Y caemos en manos de un pseudocientífico, y lo digo con todas sus palabras, como López-Gatell, que ya no saben dónde meterse, y que, etcétera, ¿no? Que 6,000 y que máximo en una catástrofe 60,000, y ya vamos en el doble, cuando menos en estadísticas oficiales. ¿Y qué hacemos ante eso? Si autoridades que son eso, autoridades en la materia, como todo el grupo de secretarios, exsecretarios de salud que ha habido en los últimos sexenios, establecieron un programa y los mandaron a volar, digo, pues, ¿qué podemos esperar todos los demás, no? Ante esa situación, pues nos volvemos impávidos y ya no queremos denunciar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cansamos. Pero insisto, cuando yo les platico una anécdota que me debe de dar pena, pero pues no, porque en su momento lo medité. A mí aquí en esta casa, en donde me están ustedes viendo, yo tengo que viajar continuamente, precisamente, bueno, cuando se podía viajar, porque ahorita ya no se puede, pero porque tenía yo que ir a diferentes partes, así presencial, para poder platicar de este tipo de circunstancias. Bueno, pues en una de ellas se metieron a la casa.
los amigos de lo ajeno, como vulgarmente se les dice a estos hijos de toda su jijurria y reverenda madre que los parió, ¿no? Y lo digo con todo respeto, ¿sí? A las abuelas, ¿no? Y se llevaron todo lo que ustedes se puedan imaginar. Venturosamente me dejaron esta computadora, precisamente, pero de ahí se llevaron todo lo demás y les tuve que dar las gracias porque se pudieron haber llevado mis 2 carros y nada más se llevaron uno. Y lo único que hice fue presentar la denuncia correspondiente de robo del auto. De todo lo demás dije, lo absorbo como un costo natural, congénito, etcétera. Y me puse a reflexionar, qué bueno que no estaba yo, porque si hubiera yo estado, primero, por mi carácter no me hubiera yo dejado. Y como sí tengo con qué defenderme, ¿sí? Porque no iba a ser, y no van a atacar uno solo, porque además son cobardes, ¿sí? Uno a uno, pues nos damos un entre, por muy viejos que estemos, ¿no? Pero no van a venir uno solo, sino seguramente que fueron más de uno los que vinieron. Entonces, pues no hubiera yo podido. Entonces, pues me salió barato y entonces ya me quedé tranquilo porque como quiera que sea, y está mal que yo lo diga, yo fui una figura pública y pues no saben todas las que tuve que padecer, todos me reconocían y me aventé 24 horas para presentar una denuncia por lo del automóvil, ¿eh? Y al otro día le tuve que continuar, ¿eh? Y después para ir a sacar las copias que me pedían, qué bárbaro, no. Y dices, no, me doy. Ese es el problema, Antonio. El problema de que está agotado el sistema del Ministerio Público al respecto, ¿no? Pero a pesar de eso, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer nuestras denuncias, ¿no? Al respecto. Adelante, Sergio, por favor. Vicente. Sí, adelante. El uso de la voz. Adelante, Sergio. Bien, doctor, bueno, primero una felicitación al doctor Mariani, muy explícito en su Sergio. presentación. Y es cierto, a veces ¿me escuchas? Ahí sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien. Me ha tocado casos de amigos que han sufrido algunos problemas en la administración pública y después de un año quieren desistir. Y en lo que hemos visto y la forma en que lo hemos resuelto, digo, tú sigue, ya me viniste a ver, vamos a buscar, pero ya hemos encontrado que solamente con ciertas palancas pueden hacer caso. Hay un micrófono Entre abierto, ellos se favor de protegen. revisar. Entonces tienes que ir al nivel judicial más alto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, ¿Me adelante. escuchan? Tenemos que ir al nivel más alto, que no sea de la misma autoridad. Y con eso buscamos caminos. Hemos buscado y encontramos. 2 casos de 2 amigos que estaban desahuciados, que tenían ya grandes problemas, metieron sus denuncias, etcétera, y no les hacían caso. Bien, pues vamos a buscar, vámonos allá a la Suprema Corte, vamos a los colegiados, a donde sea necesario, pero ustedes no desistan, tienen que seguir adelante, porque esto no puede quedarse así, les están cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Porque quizá no le cayeron bien al jefe, porque quizá tampoco ustedes realizaron bien su trabajo. No, pues sí, todo está en orden, ok, tienen sus fundamentos de su chamba y demás, sí. Y uno lo despidieron injustificadamente, al otro lo vetaron con la Contraloría. Y digo, bueno, pero ¿por qué te hicieron eso? Vamos a analizarlo. Total, llegamos a los colegiados. Buscamos amigos. Y por fortuna había algunos amigos ahí que eran magistrados, y platicando con ellos, me sucede esto y esto y esto. Entonces, analizando, dicen, mira, esto viene de protección que hacen de una persona a otra. Se protegen entre ellos. Claro. Pero llegaste aquí donde la justicia es un poquito más transparente. Vamos a analizarlo, vamos a sacarlo adelante. Entonces lo analizaron, lo sacaron adelante,
a favor de mis amigos. Y después, bueno, agradecían mucho, pero les decía, es que nunca hay que desistir, nunca hay que echar marcha atrás. Siempre hay que seguir adelante hasta que te cierre la última puerta. Y a lo mejor la puedes tumbar también, ¿no? Pero hay que buscarle la manera. Pero es cierto esto de que a veces se desahucia a la gente. Hay que seguir, como yo siempre he dicho, picando piedra hasta llegar a la justicia real que merecemos todos los ciudadanos. Hasta ahí mi intervención. No, te felicito, qué bueno, porque recuerden que una de las virtudes que luego perdemos es la constancia, ¿no? Al respecto. Y ya los que tenemos mayor edad, pues sabemos que esa constancia es producto de una disciplina y de la experiencia que nos dice que no debemos decaer, ¿no? Yo sí creo, sinceramente, creo que podemos heredarle a nuestros nietos, porque ya nuestros hijos ya son mayores, en mi caso, a mis nietos, pues un futuro mejor. No obstante que estemos en manos de gente no profesional, pues para no hablar en otros aspectos. Como servidor público, yo recibí tres denuncias. Lamentablemente, las dos de ellas de servidores públicos, pero diputados. Entonces se ampararon en el fuero. Y yo tuve que ir a hablar con el gobernador para decirle que iba yo a contrademandar. Dice, ¿pero tienen fuero? Digo, ahorita tienen fuero, pero en 2 años se les acaba, o en 1 año se le acaba al otro, y entonces se las guarda. Pero evidentemente que tuve que gastar, como decía Marta Isabel, en un excelente abogado penalista que me dijo, la presentamos ahorita y la suspendemos y nos esperamos a que dejen de ser, ¿sí? Y uno de ellos cometió el error de que puso como domicilio el lugar donde está ubicada la legislatura del Estado. Entonces me dijo, como estrategia, que demandara yo a todos los correspondientes domiciliados en esa dirección, ¿no? Entonces fui a hablar con el gobernador y le dije, mira, yo te vengo a informar de esta situación porque pues tú eres la máxima autoridad y en consecuencia debo de tener la atención de avisarte lo que voy a hacer. Me dice, oye, no friegues. En otras palabras y en otro verbo, ¿no? Porque imagínate, vas a demandar a todos. Pues sí, le digo, por si fue la dirección que puso. Digo, yo no creo, sinceramente, que el tal diputado te haya venido haya tenido la atención de venirte a avisar que me iba a demandar. Entonces, pues yo sí te lo quiero decir. Y resultaba que lo había hecho precisamente por instrucciones de, ¿me explico? Para efectos de bajarme. Yo era titular del órgano de fiscalización y con eso me quisieron ablandar, ¿no? En particular, ¿no? Pero sí, pues lamentablemente estamos inmersos en un mundo de esta naturaleza y repito, yo creo que la constancia debe de ser una de nuestras constantes, ¿no? Y pues bueno, cuando tenemos la posibilidad de no tener cola, pues podemos defendernos, ¿no? Y podemos hablar. El problema es cuando tenemos algo que ocultar, ¿no? Y ese es el problema. En mi caso, bueno, gracias a Dios, puedo andar con mi frente en alto y está muy amplia, como ustedes pueden ver. Entonces, y no hay uno no hay que me pueda decir yo te di o lo que sea, ¿no? Y menos a mis hijos. Y no saben lo que le agradezco a la vida que me haya dado esa oportunidad, ¿no? En particular de que no... y sigo viviendo aquí, ¿no? Aquí estamos en Jalapa, con frío y con mucha humedad, pero muy bien. Adelante, perdón, Vicente. Sí, gracias. María Juana quiere. ¿Alguna otra pregunta? Sí, María Juana, adelante. Sí. Bueno, yo quisiera que nos hicieras favor de compartirnos tu experiencia o qué nos recomendarías. Como tú sabes, hicimos una serie de denuncias
por todo lo que identificamos como presuntos actos de corrupción en el actuar y en el operar del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, y lo hicimos a diferentes instancias. El Congreso del Estado, pues, aparte de estar demorando en las respuestas, pues prácticamente no ha hecho nada más que estar peloteándose el asunto de un lado a otro, evadiendo su responsabilidad. Estamos ahorita en la fase de dar seguimiento a todas las denuncias que hicimos, pues para que nos informen qué es lo que han hecho de lo que les solicitamos. A cada instancia se le entregó el informe que llamamos anexo descriptivo, que es el informe completo de lo que identificamos, y a cada instancia, en función de su competencia, les pedimos acciones concretas, las cuales pues no vemos que hayan hecho prácticamente nada, o por lo menos no ha sido visible. ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué nos podrías compartir de tu experiencia de vida que nos pudiera un poco dar luz sobre qué sigue en este sentido? Gracias. No, con mucho gusto y gracias por la confianza. Sí, es muy difícil, máxime en las condiciones estatales que entiendo, aunque yo no las viva, pero sí es de la misma naturaleza partidista lo que estamos viviendo. Y el problema se va a complicar, pero yo diría que lo hicieran ustedes primero, además de público, que elevaran el nivel, me refiero de, así como decía hace rato Sergio, ¿no? Que lo hicieran del conocimiento de otras instancias. Al fin está cerca la Ciudad de México y en consecuencia los otros poderes, ¿no? A nivel de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo, ¿qué fue? 69, si mal no recuerdo, de la Constitución, pues hacerlo del conocimiento de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Yo tengo nunca había yo tenido buena impresión de la Comisión de Vigilancia, pero en un evento escuché al diputado presidente de la misma, el actual, no sé ni de qué partido es, no sé cómo se llama, porque lo vi accidentalmente y me dio una excelente impresión, Así se los digo, de excelente impresión. Y para que un diputado, a mí, en lo personal, que conozco a muchos, y he trabajado con muchos, pueda yo decir que tengo una excelente impresión, me sobran dedos de una mano para decirlo. Pero este señor me dio una excelente impresión y leía yo sus comentarios a partir de lo que se dio a conocer ayer, del rechazo de la cuenta pública, repito, del 2018, y pues yo creo que es una persona que sí está actuando adecuadamente. Y al mismo tiempo yo lo haría no solo en la Comisión de Vigilancia, sino en la propia Auditoría Superior de la Federación, para hacerles conocimiento. Tiene facultades, la Auditoría Superior, porque se están manejando recursos federales. Estoy casi seguro, digo, que en la Comisión del Agua no solo son recursos estatales, sino que debe de tener injerencia con agua y en consecuencia son recursos federales. Y le compete a la Auditoría Superior de la Federación cualquier recurso público federal tiene competencia a la Auditoría Superior de la Federación, porque supongo que la del Estado no está participando, ¿no? En el análisis correspondiente, por lo que tú me has hecho favor de mandarme, María Juana. Yo lo haría de esa forma. Aquí hay una situación, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado ha tenido muchos problemas en cuanto a los titulares. Hay una falta generalizada de profesionalización y eso queda manifiesto en el hecho de que el día 7 de octubre, si mal no recuerdo, de este año, el Congreso del Estado dio la negativa de aceptación de cuentas públicas, pero fueron una enorme cantidad de cuentas públicas de varios años atrasados, y instruyó a la Entidad Superior de Fiscalización a que haga auditorías especiales, todas las que haya necesidad de hacer, para revisar qué es lo que ha sucedido, y específicamente en el organismo operador de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, pues son varios años
si mal no recuerdo, desde el 2011, la primera cuenta pública que fue rechazada. Entonces, bueno, pues es un asunto bastante serio y pues no hemos visto realmente acciones concretas en ese sentido. Habrá que ver en cuanto a la notificación a la Auditoría Superior de Fiscalización, ya lo hicimos también ante la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos actos de defraudación fiscal, y pues los que se le acumulen, y ellos sí ya nos contestaron casi de inmediato diciendo que pues lo turnaron un área específica para que se analice. De la Auditoría Superior no hemos tenido respuesta todavía. Del Congreso, pues las respuestas no han sido en su totalidad. Algunos diputados nos dicen muy elegantemente que no encuentran el oficio cuando tenemos el sello de recibido. Algunos otros pues simplemente nos ignoran y otros más lo mandan a otras áreas y otros nos dicen que no es de su competencia, lo que nos hace suponer que no conocen ni siquiera sus obligaciones. Así es. Yo te sugiero que si ya lo presentaste en la Auditoría Superior de la Federación y no te han contestado, mándales una copia quejándote a la Comisión de Vigilancia. ¿Sí? Casi acusando a David Colmenares de que no te han hecho caso, y verás cómo te hacen caso de inmediato. ¿Sí? Perfecto, pues muchas gracias. No, al contrario. Hasta ahí mi comentario. No sé si alguien más quiere hacer alguna participación. Pues yo, si me permite. Roberto, sí. Adelante, Vicente. No, yo quiero cerrar pero primero ustedes, si tienen alguna pregunta. Algo rápido. Nos hemos encontrado con una constante en la auditoría local, en la Fiscalía Anticorrupción, queremos información de lo que están haciendo, de los expedientes que tienen para seguimiento de corrupción. No queremos datos personales, eso lo hemos aclarado, sino simplemente saber cuánto tienes, de qué estás investigando, qué estás haciendo. Y lo que nos contestan las dos instituciones es que no pueden dar información porque afectaría el proceso de investigación o de auditoría, en el caso de la auditoría. De alguna manera lo entendemos, pero de plano están cerrando todo, o sea, ni siquiera podemos saber la cantidad, el número, la institución, y eso pues dificulta darle seguimiento a que estas dos instituciones que son muy importantes sepamos qué están haciendo o qué no están haciendo, porque la auditoría local tiene auditorías que no ha terminado desde 2013, auditorías que no ha publicado desde 2011, entonces no es un desastre, no tiene nada. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Que puedan, usted lo ha dicho, todo es público, hay cosas también sabemos que son reservadas, pero a veces se justifican mucho en que están en proceso, en que están auditando, en que puede afectar el juicio para no informar nada. ¿Es válido esto? ¿Cuál sería su percepción, doctor? Sí, y con lo que acaba de decir María Juana, que le ordenaron no lo defiendo, lo voy a intentar justificar, reponer el procedimiento de no sé cuántas auditorías, de no sé cuántos años, de no sé cuántos entes o sujetos fiscalizables, no, hombre, va a terminar por allá del 2050, y se le van a ir acumulando los actuales, ¿sí? Yo creo que eso es plan con maña, Es decir, yo solamente conozco un solo caso conozco, en que se rechazaron el 100% se llama legalmente informes del resultado. En pocas palabras, los dictámenes de la entidad de fiscalización se rechazaron todos, ¿sí? Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque no pueden estar mal todas, digo, por simple ley de probabilidades, sino que fue una cosa política. Aquí en estas circunstancias, yo creo que fue algo similar. Y te mantengo ocupado para que no te distraigas con la atención de otras cosas, ¿no? Y es una forma elegante, y además que quitan al titular y etcétera, etcétera. No, pues peor tantito. No hay personal suficiente para poderlo atender. Yo creo que es plan con maña. Por el otro lado, que me comentabas, Roberto, va de la mano con esto mismo, porque no le dan estabilidad al órgano o entidad superior de fiscalización, como se llame, no le dan una estabilidad laboral, no le dan recursos presupuestales, sí le ordenan, pero quieren que lo haga con el mismo personal, con el mismo presupuesto, etcétera, etcétera, lo cual resulta imposible, ¿no?
de poderlo realizar. Pero con eso lo mantienen ocupado, lo mantienen distraído. Por eso es mejor, insisto, que se vayan, a fin les queda cerca, insisto en esto, a otras instancias, ¿no? Y si ya lo metieron a la Auditoría Superior, ahora aprieten a la Auditoría Superior por el lado de la Comisión de Vigilancia, ¿no? Diciendo, ahí estoy, tengo aquí este comprobante que lo presenté, pues atiéndelo, ¿no? Porque yo no sé, esa es otra instancia que pudiera ser sus 2 o 3 diputados que tenga el distrito de Cuernavaca. Si pudieran ser confiables esos diputados, porque ellos podrían ser los emisarios, pero podrían ser los emisarios, pero no sé si sean confiables, ¿no? Que ellos los pudieran llevar a ustedes ante la Comisión de Vigilancia y de viva voz poder externar todo este tipo de cosas. Eso sería excelente, ¿eh? Que pudieran ir ustedes a la Cámara de Diputados y que lo pudieran presentar y hacer las acusaciones correspondientes, ¿no? Ahí, la falta de atención, etcétera, ¿no? ¿Información sí les dan o no les dan? Tampoco. Del Congreso del Estado, Roberto, platícales cómo te va con el Congreso, con las solicitudes de información. No, del Congreso del Estado llevamos 4 años tratando de abrir las finanzas y no dan absolutamente nada. O sea, con trabajo podemos saber, porque está en la cuenta pública por capítulo, pero no quieren dar nada de información de gastos por partida, es una caja cerrada y llevan 4 años. Llevamos un año sin 2 comisionados del IMIPE, un poco más, del Instituto de Transparencia. Ahorita nada más hay una comisionada y no puede resolver, no se ponen de acuerdo por todos los pleitos que hay y seguramente va a terminar a modo para poder seguir con más años sin poder transparentar las finanzas del Congreso. Es terrible lo que pasa. A lo mejor valdría la pena, ya como última instancia y aunque sea patada de ahogado, platíquenlo con alguno de los periodistas que ahora están siendo descubridores de una serie de aspectos. ¿Me explico? Para no dar nombres, ustedes escojan el periodista que quieran y exhiban al Congreso, porque ese problema del Congreso de Morelos está en el Congreso Federal, ¿eh? Tampoco quieren dar a conocer porque sienten que su apropiación personal y son propietarios del presupuesto que ellos mismos se autoasignan. Entonces, con mayor razón, si ellos son los que lo autorizan, pues con mayor razón yo me siento propietario de esos recursos, ¿no? En específico, ¿no? Pero sí, no, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero no es específico de Morelos, ¿eh? A nivel del Congreso Federal también existe esa situación, ¿eh? Y quizá exista en todas las legislaturas estatales, ¿eh? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque se sienten con el poder respectivo, ¿no? Adelante, Vicente. Pues alguna otra pregunta, si no ya cerramos. Bueno, de ser el caso, dejo apuntados 3 temas, no para conversarlos ahorita, pero dejo apuntados 3 temas para futuras conversaciones. Uno es la diferencia que hay entre gobernar y administrar, que yo creo que hay mucha confusión ahí en relación a las expectativas que nosotros los ciudadanos tenemos en relación al gobierno y desde luego de los servidores públicos hacia nosotros. Lo dejo apuntado como tema y fruto, y no distingo, pues es un fruto de muchas frustraciones. Un segundo punto tendría que ser con esta nueva visión que yo creo que está interpuesta y no está asimilada entre el gobierno que tiene sus responsabilidades y todo este tema de participación ciudadana que invita a que los ciudadanos seamos cogobernantes. Así es. Y cuestiona seriamente para mí todo el modelo histórico, 200 años, lo que sea, de la democracia representativa. Yo creo que el tema de la democracia representativa está en profunda crisis con sus colaterales, los partidos políticos, etcétera, y que sería un punto para avanzar conceptualmente en el entendimiento de para qué vivimos en sociedad y desde luego los derivados en relación a
qué tipo de relación debe haber entre el ciudadano y el gobierno. Y un tercer eje que me da la impresión de que la legislación en general es una afirmación muy general, pero que la legislación es para atender efectos, es para llenar agujeros de vacíos, pero no está para resolver causas. Entonces, los ciudadanos y en general la vida política, la vida pública gasta mucha energía en perseguir ratones, y si hay muchos ratones, pues nos pasamos la vida persiguiendo ratones, pero no tapamos el agujero. Y yo creo que mucho de eso explica, hay una especie de pereza mental, yo diría en académicos, yo diría en políticos, en legisladores, etcétera, cuando de alguna manera hacemos explícito o implícito que ya no hay otras formas de gobernar más que las que ya conocemos. Y yo creo que la misma democracia puede tener el mismo ejercicio de los tres poderes, diseño de los tres poderes, puede hacerse de una manera totalmente distinta, conservando el equilibrio de poderes, pero podríamos hacerlo de otra manera distinta. Pero creo que hay una pereza mental en quien tiene, digamos, el tiempo y las capacidades de reflexionar, y pienso básicamente en los académicos y en las escuelas, digamos, de leyes. Dejo apuntado estos tres temas para que ojalá pudiéramos intercambiar en el futuro reflexiones, si no certezas, por lo menos reflexiones, dudas y horizontes, abrirnos horizontes con gente tan experimentada como usted en relación a estos temas. Muchas gracias. Pues yo les agradezco. María Juana tiene excelentes contactos ahí con otros amigos de la comunidad PIRC, que es el Programa Integral de Rendición de Cuentas que preside la doctora Lourdes Morales, pero cuyo fundador es el doctor Mauricio Merino, y pues con él habemos varios que fundamos este programa integral de rendición de cuentas. Yo creo que, María Juana, puedes hacer contacto ahora ya están en Guadalajara, precisamente por una política definida, mal definida, por supuesto que mal definida, que perjudicó al CIDE en específico, cancelando uno de los fideicomisos que inclusive no tenía solamente recursos públicos y que les afectó en consecuencia. No obstante, pues sí, pero son enemigos muy poderosos porque saben pensar todos los que estaban en el CIDE, y que ahora, en una espléndida estrategia, el rector de la Universidad de Guadalajara, que no lo conozco, ni sé quién es, pero en una espléndida estrategia les dijo: venid para acá, y crearon, y con la dirección de Mauricio Merino, el Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Y mantienen allá ahora, en la UDG, la Universidad de Guadalajara, el programa de la comunidad PIRC específicamente. Y simplemente entre el fin de semana pasado, conjuntamente con la Feria Internacional del Libro, que es internacional, como ustedes lo saben, a pesar de que la acusen de conservadora y de neoliberal y de todas estas cosas, tuvo excelentes resultados, y se continuó ayer, hoy y mañana con un encuentro sobre las cuestiones municipales y el COVID-19, ¿no?, que están haciendo la investigación. Ahí hay una enorme, diría yo, irrespetable, reconocidos conocedores de todos los temas que acabas tú de mencionar, Vicente, con los cuales concuerdo, que podríamos escuchar con mucha atención y de los cuales podríamos aprender mucho al respecto. Entonces, le pediríamos a María Juana que hagas contacto con Jaime Hernández Colorado, y que puedas darle atención a estos tres temas que yo creo que son más que importantes. Yo por lo pronto les agradezco su confianza, su atención y la invitación a través de María Juana, y con muchísimo gusto me suscribo a sus órdenes, y les deseo el mejor de los éxitos
en estos aspectos que están ustedes llevando como ciudadanos, y a ustedes, a sus familias, pues la mejor de la salud, para que nos sigamos cuidando y podamos verle el final a esta pandemia, ¿no? Específicamente. Un abrazo fraterno, virtual, con mucho cariño a todos. Muchas gracias. María Juana, muchas gracias. Nos vemos, que les vaya muy bien. Un abrazo, felicidades.